Lo que hemos dicho es que nosotros vamos a comenzar trabajando con operadores lineales. Entonces, en este ámbito vamos a centrarnos únicamente en espacios vectoriales. Primero, luego vamos a estudiar la estructura adicional que tenemos en nuestro espacio vectorial, que es esa estructura de espacio pre-hilbertiano cuando dotamos a nuestro espacio vectorial de un producto escalar. Pero a priori, para hablar de operadores lineales, podríamos centrarnos únicamente en espacios vectoriales. Entonces, definición. Aquí. Sea. Vamos a coger. Pone V1 y V2, o podríamos poner U y V, la notación que uno prefiera. V1 o V2 que sean K espacios vectoriales, donde como siempre K o bien es el conjunto de los reales o K es el conjunto de los complejos, y no es indiferente que tengan dimensión finita o infinita, ¿vale? Y P mayúscula, una aplicación que vaya de V1 en V2. Simplemente aplicación. Entonces decimos que nuestro T mayúscula que acabamos de definir es un operador lineal si, aquí depende de cómo de pijori nos queramos poner. Si nos queremos poner muy exquisitos, podemos decir, ah, pues mira, lo que quiero pedirle como condición es que T sea compatible con cuáles son las operaciones que tenemos en, en nuestro espacio vectorial V1 y V2. Tenemos una La suma y un suma, producto. producto por escalar. Y aquí es que claro, depende, ¿no? Porque, pero si el problema de esta parte es que si uno quiere ponerse muy tiquismiqui, claro. Lo voy a escribir y ahora me dices tú si ves el problema de lo que quiero decir. Vamos a decir que este es un operador lineal si, a ver si compatible me decir, si preserva las operaciones de suma y producto por escalares. Esta sería la definición completa de operador lineal. Y uno dice, bueno, vale, ¿qué significa que preserve las operaciones de suma y producto por escalares? ¿Eso lo tenemos claro? Que sean operaciones internas. Lo único que significa preservar es que, aparte de esa operación interna que estén bien definidas, es decir, que esos sean compatibles, es que nos dé exactamente igual el orden en el que estamos realizando las operaciones con respecto al operador lineal. Es decir, que si yo tengo elementos de V1, ¿cómo queremos denotar los elementos? X, Y, V, ¿qué prefieres? X. Vale, pues entonces X1, vamos a poner un... Para no confundir aquí un X2 con que uno puede estar en V1 o V2, vamos a poner un X, vamos a multiplicarlo por un escalar alfa más un beta por el Y, ¿verdad? Estos serían elementos X, Y que cojamos de V1 y alfa beta que cojamos de nuestro cuerpo K. Y dice, ah, bueno, pues como tengo un espacio vectorial, ese espacio vectorial V1 tendrá definida una operación que solemos llamar suma, una operación que solemos llamar productos por escalares, de modo que el elemento alfa X más beta Y vuelve a ser un elemento de V1. Como tengo un elemento de V1, puedo aplicarle T a todo este elemento, ¿verdad?
Por otro lado, tanto x como y eran elementos de v1, entonces yo podría haber aplicado cuánto era t de x y cuánto era t de y. Y yo sé que esto me va a dar elementos que están en v2. Y como tengo que están elementos de v2, que son también un k espacio vectorial, puedo tener, o puedo multiplicar alfa por este elemento y beta por este elemento. Y como tengo elementos de v2, entonces puedo sumar estos dos elementos. Y lo que queremos cuando hablamos de preservar estas operaciones suma y producto es que estas dos cosas sean iguales. ¿Cuál es el problema de esto? Si somos muy tiquismiquis, ¿vale? Si uno piensa, este espacio vectorial v1, en realidad el espacio vectorial no es el conjunto simplemente, ¿verdad? Sino que el espacio vectorial sería la terna v1 con una operación suma y con una operación producto por escalares. Y cuando hablamos del conjunto v2, este conjunto v2, el espacio vectorial no es simplemente el conjunto, sería también un conjunto v2 con una suma y con un producto por escalares, que no tiene por qué ser el mismo, ni la misma operación suma ni la misma operación producto por escalares en cada espacio. Entonces, si uno quiere ser muy preciso, en realidad aquí tenemos que haber puesto un, o en esta expresión, tenemos que poner P se aplica al elemento alfa, el elemento X, luego el beta, el Y, quiero que eso sea igual. Tenemos aquí el alfa, tenemos el t de x, tenemos el beta, tenemos el t de y, pero en v1 estamos haciendo el producto por escalares azul, la suma azul y el producto por escalares azul. Mientras que en v2 estamos haciendo el producto por escalares morado y la suma morada. Porque nadie me está diciendo que esas operaciones tengan que ser la misma, ¿verdad? ¿Qué solemos hacer? Realizar un abuso de notación donde tú simplemente escribes la suma y el producto como el más y el por habituales que estamos acostumbrados, teniendo en cuenta que si por lo que sea están definidos de otro modo distinto que no esperamos, pues cuando escribimos un más, tenemos que ser nosotros consecuentes, es decir, si ese más se está aplicando al elemento de v1, aplico la operación suma con la que esté trabajando en ese espacio vectorial. Si trabajo con el espacio v2 y estoy haciendo t de x más t de y, entonces a lo mejor la operación suma no es la misma y aplico la correspondiente operación suma. Pero para no sobrecargar tantísimo la notación y tener que poner, ¿qué ponemos? Un puntito subíndice 1, una suma subíndice 1, pongo un punto, una suma y el otro le llamo estrellita x. Para no liar con tantas operaciones, tú dices, mira, yo escribo más y por, pero tenemos que ponernos de acuerdo en que si por lo que sea la operación es diferente, pues hay que cambiarla, no pasa nada. ¿Vale? Realmente lo que decimos, o lo que hablábamos al principio antes de la clase, es que precisamente esta definición de operador lineal, salvo que hemos puesto al principio que preserva las operaciones de suma y producto, realmente es la definición de aplicación lineal a secas que conocemos entre dos espacios vectoriales. Es decir, si esto lo estuviésemos haciendo ahora en la asignatura de álgebra lineal 1, nosotros diríamos que esto es la definición de un homomorfismo, no de un operador lineal. Y es que precisamente es cierto que la palabra operador la tenemos guardada para cuando los espacios con los que estamos trabajando, V1 y V2, no son espacios vectoriales a secas, sino que tienen una categoría adicional donde son espacios de sucesión, espacios de funciones sobre todo, y entonces empezamos a cambiarle el nombre, pero por motivos históricos, no porque tenga que llamarse operador. ¿Vale? Ahora bien, vamos a definir cómo nuestro operador lineal no deja de ser una aplicación lineal o un homomorfismo entre espacios vectoriales. Realmente lo que tenemos aquí que es pues que asociado a estas aplicaciones teníamos la existencia de dos conjuntos, ¿verdad? ¿Cuáles eran esos dos conjuntos que teníamos definidos o asociados a nuestras aplicaciones lineales u operadores lineales en este caso? El núcleo y la imagen. Exactamente, pues vamos a recordar quiénes eran esos núcleos de imagen, que son simplemente lo mismo que conocíamos de álgebra lineal.
Entonces, recordemos que asociados a un operador lineal T, T mayúscula, que vaya de un espacio vectorial V1 en un espacio vectorial V2, tenemos, por un lado, un primer conjunto que llamamos el núcleo de nuestro operador lineal T mayúscula y que se define como ker de T, que sería simplemente el conjunto de todos los elementos X pertenecientes a V1, tales que T de X nos da precisamente el elemento 0. ¿Vale? Sabemos que esto es un subconjunto de V1, pero además no solo es un subconjunto, aparte de ser un subconjunto, es un subespacio vectorial. Hay una notación que a lo mejor no es tan habitual para trabajar, y es que sabemos cómo designar a un subconjunto, ¿verdad? Para designar a un subconjunto escribiremos una C de contenido y pondríamos aquí V1, ¿verdad? Hay una notación alternativa para decir este subconjunto es además un subespacio vectorial. ¿Te suena esa notación alternativa? Solemos poner a veces un menor. Realmente Sí, lo relacionamos muy bien cuando hablamos a lo mejor de un subconjunto o de un subespacio normal, que es el triangulito cerrado, cuando le pedimos una notación extra. Y en el cerrado es simplemente un subespacio vectorial, es decir, que cuando veamos el menor entre conjuntos, lo que significa es que es un subespacio vectorial. Yo no soy especialmente fan de esta notación porque como uno tenga prisa, el menor, el de este, lo puedes hacer demasiado parecido y empezar a tener dudas de lo que he puesto era un subespacio o es simplemente un subconjunto. A ver si estoy metiendo la pata, ¿no? Pero bueno. Por otro lado, el otro conjunto que tenemos es lo que llamamos el o la, más bien, imagen de nuestro operador T, que sería el conjunto MF, claro, en T mayúscula, T. que como lo hemos llamado aquí, que sería el conjunto de todos los T de X que van a estar en el espacio V2, tales que X pertenece a nuestro conjunto V1. Esto va a ser ahora un subespacio vectorial, pero del espacio V2. ¿De acuerdo? Además, cuando le asignemos o tengamos propiedades adicionales sobre nuestro operador T, vamos a poder hablar también de operador inverso, lo cual me permite trabajar con una estructura de grupo con la composición. Que no hace falta tanto, simplemente decir, oye, pues mira, como observación, que es el mismo comportamiento que teníamos con nuestras explicaciones lineales, y es que si T es biyectivo, podemos definir el operador T-1 que iría de V2 en V1, el cual será también un operador lineal. Y como digo, realmente lo único que estamos haciendo aquí hasta ahora es decir, bueno, son las mismas definiciones que teníamos de nuestros espacios vectoriales en álgebra lineal 1. La única diferencia es que en álgebra lineal 1 solo trabajaba con espacios vectoriales de dimensión finita. Ahora para nuestros V1 y V2 es cierto que podría tener espacios vectoriales de dimensión infinita. Por ahí a lo mejor podemos colar el decir, bueno, claro, entonces en vez de llamarlo aplicación lineal, lo voy a llamar operador lineal, porque puedo tener espacios muy raros. Bueno, vale. Pues, si nos hace felices, pues podemos tener ese cambio en la notación.
Ahora bien, de momento no hemos utilizado ningún concepto, no hemos introducido nada donde haya sido necesario trabajar con espacios prehilbertianos o espacios de Hilbert, que es precisamente lo que estamos haciendo en esta asignatura. Entonces, vamos a hacer eso ahora. Vamos a dotar a nuestros conjuntos V1 y V2 de una estructura adicional que es no solo de un espacio vectorial, sino vamos a darle un producto escalar o producto interno a cada uno de estos espacios vectoriales, lo cual nos va a permitir trabajar con nuestros espacios prehilbertianos. Y vamos a tener entonces nuestro operador lineal entre esos espacios prehilbertianos. Pues cuando tengamos un operador entre espacios prehilbertianos, recordamos, gracias a tener un producto escalar, también puedo definir otra aplicación sobre el conjunto. Una aplicación que llamamos norma. Entonces, todo espacio prehilbertiano se convierte en un espacio normado, que se convierte en un espacio métrico, que se convierte en topológico. Tenemos toda esa cadena de contenciones. Entonces, dotarle de espacio de producto interno es algo bastante fuerte en realidad, porque nos permite un buen comportamiento de nuestro espacio vectorial V. Bueno, pues vamos a hacer eso y vamos a introducir un concepto que es el concepto de operador acotado. Entonces, definición sea, o vamos a llevar, sean H1, H2, espacios. Vamos a cambiar. Vamos a ser más preciso de lo que es el libro. H1 con el producto escalar 1 y H2 con el producto escalar 2 espacios 3 hilbertianos. Y vamos a coger una aplicación T que vaya del conjunto H1 en el conjunto H2, que sea un operador lineal. Simplemente porque el espacio hilbertiano era un espacio vectorial que tenía algo extra asociado, que es ese producto escalar o producto interno, pero tenía mínimo la estructura de espacio vectorial. Bueno, pues una vez que tengo el operador lineal, vamos a estudiar el concepto de acotación. Entonces, diremos que T es un operador acotado si existe una constante C mayor o igual que 0, al que lo que necesitamos es, si quiero comparar el comportamiento de un elemento X y su imagen, tendría que comparar qué ocurre con el T de X y qué ocurre con el X, ¿verdad? Claro, el compararlo, el modo que tenemos de comparar es mediante las normas de esos elementos. El espacio H1 es un espacio prehilbertiano, tiene su producto escalar, tendrá su norma asociada al correspondiente producto escalar, que podemos poner norma tal cual, ¿verdad? Y el espacio H2, bueno, este sería para H2 y para H1 tenemos también la norma tal cual, ¿verdad? Y lo que queremos es que esto sea menor o igual que esa constante C por la norma del elemento X. Es decir, controlamos la norma de la imagen por esa constante multiplicada por la norma de nuestro elemento X, ¿vale? Eso es lo que estamos pidiendo aquí. Ahora bien, ¿qué ocurre con esta situación, con esta definición? Que hay un problema, ¿verdad? ¿Cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Y si las normas no son iguales? Claro, es decir, en el libro nos vamos a encontrar esto porque hacemos un abuso de notación en el sentido de decir, oye, yo escribo lo mismo, deberían ser la misma cosa. Si la norma es una aplicación y escribo dos barritas tal cual, significa que esa aplicación tiene que ser la misma, ponga un X que ponga un T de X.
En verdad, no tienen por qué ser la misma norma. Si queremos ser muy precisos, pues ya que a esto le hemos llamado producto escalar 1, podríamos poner norma 1, pero no que sea la norma 1 que nosotros conocemos, sino que sea la norma asociada a ese producto escalar de h sub 1. Y aquí tendríamos la norma 2. O puedes llamarlo norma y norma asterisco, como tú quieras. Si es cierto que, oye, cada elemento tiene asociado su norma, que a lo mejor son iguales o a lo mejor no lo son. Lo que nosotros queremos es que esto ocurra sea cual sea el elemento X que cojamos de h sub 1. ¿Vale? Realmente, en la definición, en esta definición y en todo el resto de definiciones que vamos a hacer, ¿estoy utilizando el producto escalar explícitamente? A ver, explícitamente no. Realmente estamos definiendo el concepto de operador acotado a partir de la norma que induce el correspondiente producto escalar. Es cierto que le estoy definiendo el concepto de operador acotado para nuestros espacios prehilbertianos, pero ese concepto también lo tendríamos si en lugar de trabajar con espacios prehilbertianos trabajásemos simplemente con espacios normados, porque solo estoy utilizando la norma asociada que tiene ese conjunto, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que en el libro todo lo vamos a encontrar sin distinguir notación porque para no sobrecargar tantísimo la notación no ponemos tanto subíndice ni notación distinta para todas esas normas. Yo en la medida de lo posible prefiero ir poniéndola para tenerlo siempre en cuenta. ¿Vale? Lo guay es que trabajar con operadores lineales acotados nos permite estudiar el comportamiento del operador como una aplicación propia. Entonces vamos a ser capaces de definir un concepto asociado intrínsecamente al operador T, a él mismo, que va a ser la norma pero de él mismo, la norma del operador correspondiente. Eso solo lo vamos a poder hacer para los operadores lineales acotados. Es decir, definición sea T que vaya de nuestro h sub 1 en h sub 2 un operador lineal acotado. Entonces, definimos la norma de T como norma de T a secas. Y esto va a venir definida precisamente como ¿hay algo que me permita relacionar el elemento con la imagen? Esa constante, ¿verdad? Si el operador es acotado es que mínimo puedo encontrar una constante, pero a lo mejor no hay una única constante, a lo mejor hay un porrón de constantes, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuál es la mejor constante que puedes colocar ahí? La constante más chica, de modo que esa desigualdad siga siendo cierta, ¿verdad? Ah, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a coger justamente el ínfimo de todas esas constantes c, como son constantes mayores o iguales a cero, podemos poner constantes que estén en 0 más infinito, tales que se cumple que la norma del t de x, norma sub 2, es menor o igual que esa constante c por la norma x1. Bueno, para todo x del h sub 1. Si te fijas, aquí ya tenemos tres normas distintas. Tenemos la norma del x, que está en h1, la norma del t de x, que está en h2, y la norma del t, que el t es directamente un elemento que va de h1 a h2. ¿Vale? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. Entonces la pregunta es, ¿qué información podemos obtener a partir de las normas tanto de los elementos como de los operadores? Bueno, pues vamos a poder o a tratar de relacionarlo del siguiente modo. Primera proposición sencillita. Esto no aparece como proposición en el libro, simplemente lo escriben de palabra. Lo demuestran, te dicen,
Es muy fácil. Entonces, sea, verdad que es muy fácil, ¿no? Pero bueno, vamos a ponerlo todo. T que va de H1 en H2, un operador lineal acotado. Entonces, se verifica que la norma del T de X, que sería norma 2, es menor o igual que la norma del operador T por la norma del X con norma 1, sea cual sea el X que cojamos de H sub 1. ¿Vale? Pregunta. ¿Cómo lo probamos? Hombre, bueno, es casi trivial, ¿no? Porque la norma del t es la menor constante que cumple la desigualdad, con lo cual. Entonces, nosotros sabemos que el operador es acotado, es decir, por ser T mayúscula, un operador lineal acotado, sabemos que existe esa constante C mayor o igual que 0, tal que la norma del T de X con norma 2 es menor o igual que C por la norma del X con norma 1 para todo elemento X de H1. Entonces ahora, ¿cómo metemos la norma T? Aquí dentro. Es el ínfimo de las Cs, o sea que. Exactamente, de la definición Sí. de norma de T tenemos que la norma del operador T se ha definido como el ínfimo de todas esas constantes Cs. Vamos a cambiar el nombre, vamos a poner K, pertenecientes a 0 más infinito, tal que la norma de Tx con norma 2 es menor o igual que esa constante K por la norma del X, norma 1 para todo elemento X que cojamos de H1. Resulta que el ínfimo, ¿qué le ocurre? Que es la mayor de En todas esas absoluto. cotas inferiores, ¿verdad? ¿No? Por lo tanto, va a ser una cota inferior que va a ser más grande que todas esas cotas. El C que acabamos de encontrar nosotros es una cota. Por lo tanto, ¿qué encontramos? Que esa norma T, ¿cómo va a ser siempre? Mayor o igual que cualquier C que cojamos que verifique esta propiedad, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué obtenemos así? Que la norma del T de x2 es menor o igual que el C por la norma del x1 y el C es siempre menor o igual que esa norma de T por la norma del x1 para todo x perteneciente a nuestro h1. Es verdad que era muy sencillo, que simplemente teníamos que trabajar con la norma, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces qué información podemos obtener, porque realmente esta desigualdad nos permite dar una reescritura de la norma del operador. Realmente esa reescritura es una definición alternativa. Dependiendo de la persona o del libro o lo que sea, nos vamos a encontrar muchas veces la norma del operador definida de distintos modos. Entonces, tenemos las siguientes definiciones alternativas. Vamos a ponerlo como resultado. Posición. Sea nuestro T que va de h sub 1 en h sub 2, un operador lineal
acotado. Entonces, tenemos las siguientes definiciones alternativas. Por un lado, tenemos nuestra definición del operador t, ¿verdad? Podemos ver que esto es igual a coger el supremo cuando x es no nulo de la norma del t de x. Esto sería norma 2 dividido entre la norma del x, todo eso norma 1. Esto es lo mismo que si cogemos también el supremo para los elementos con norma de x menor o igual que 1 de la norma del t de x con norma 2. O es lo mismo que si coges el supremo con norma de x exactamente igual a 1 de la norma del t de x, ya que especificamos norma 2. Es decir, yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrado a trabajar con dos definiciones que sería o con esta última o con esta primera. Son dos definiciones bastante clásicas de definición de la norma de un operador. Es cierto que únicamente porque con los ínfimos a lo mejor es un poquito más coñazo trabajar, ¿sabes? Tener que calcular ínfimos de conjunto, pero son definiciones completamente equivalentes. Entonces, vamos a probar esa equivalencia entre las distintas definiciones, ¿vale? Entonces, veamos. Demostración. Por un lado, vamos a tratar de ver si tengo una serie de igualdades entre elementos. El modo habitual de trabajar con igualdades es probar que Doble ambas conjunción. desigualdades son ciertas. Entonces, de algún modo me gustaría probar que ambas desigualdades son ciertas. Si te fijas, en todas ellas tenemos que trabajar con la norma del elemento t de x su 2 y luego hacer cosas. Entonces podría tener sentido que comience estudiando qué ocurre con ese elemento norma 2 del t de x de nuestra imagen. Decimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa. Supongamos primero que tomamos un elemento i que sea no nulo. Ya que entonces, si yo cojo la norma de ese elemento t sub i en norma 2, para tratar de asemejarlo con algo que puede tener norma 1 o norma menor o igual que 1, ¿qué puedo hacer? Pues mira, voy a coger el elemento i, vamos a poner aquí la norma del t, vamos a multiplicar por norma de i y vamos a dividir entre la norma de i. Todo eso por el elemento i. Ahora, los i's los estamos cogiendo en nuestro espacio H1, entonces vamos a poner i sub norma 1 y todo esto norma 2. Ahora ves por qué el libro se ahorra tener que escribir tanto subíndices para no liarse, ¿no? Ahí dice, bueno, mi aplicación T es lineal, entonces puedo sacar lo que me interese fuera. ¿Qué vamos a sacar fuera? Pues como T es lineal, vamos a sacar fuera una norma del i sub 2. Es decir, vamos a sacar norma del i con norma 1 multiplicado por la norma del t del elemento i partido norma de i sub 1. Claro, hemos necesitado que el i sea distinto de 0 para poder dividir entre la norma de i, porque si fuese 0, la norma es 0, entonces no puedo dividir entre 0. ¿Vale? Entonces, resulta que lo que tenemos aquí dentro, dentro de nuestro operador t, es un elemento que ¿qué norma tiene? Esto es un 1. elemento de H1 con norma 1. Bueno, por lo tanto tenemos aquí un elemento X que cumple que la norma de ese X, ¿cuánto vale? 1 precisamente, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué tenemos aquí? Eso es un elemento concreto, ¿verdad? Realmente yo lo tengo que comparar con el supremo, ¿no? Entonces, si tomo la norma de un elemento concreto, ¿qué relación tiene aquí? Si nosotros mantenemos norma de i 1,
Y en lugar de coger el elemento concreto, cogemos cualquier elemento que tenga norma igual a 1. Pues la norma de t de x. Aquí, que he puesto entonces la norma 1, la norma, ¿vale? Norma 1 igual a 1, norma 2. ¿Qué relación hay entre esas dos cantidades? Por definición de supremo, el supremo es mayor o igual que evaluar en uno de los puntos de ese supremo, ¿verdad? Al Sí, coger el elemento x igual a y partido norma 1 de y, estoy cogiendo un único elemento x que tiene norma 1. Pero a lo mejor hay otro elemento que tiene una norma mayor la imagen, ¿verdad? No lo sé. Con que yo evalúo en uno no me está dando eso seguro el supremo. Entonces, aquí tenemos justamente que el supremo por definición es siempre mayor o igual que evaluar en un punto. ¿Vale? Esto simplemente aquí, por definición de supremo. O sea que tenemos ya una primera relación, ¿verdad? Porque si nos fijamos de aquí, ya podríamos relacionar el supremo de norma este último de aquí, ¿verdad? Con el cociente de norma de TDI con la norma 1 del I, ¿verdad? Que sería o bien esta parte es el que tiene el cociente de los dos, ¿cierto? Decimos, vale, ¿cómo podemos avanzar un poquito más? Hemos probado qué ocurre precisamente, porque lo quiero relacionar también con la norma del t. Justo hemos probado un resultado general entre la norma de la imagen, la norma del elemento y la norma del operador, ¿verdad? Es decir, por otro lado, sabemos también, sabemos también que, ¿qué ocurría con la norma de los elementos? Es decir, tenemos aquí norma del TDI es menor o igual que la norma 1 del I por la norma de este supremo, ¿verdad? Pero esto lo hemos estudiado únicamente para I distinto de 0. ¿Qué ocurre si I es igual a 0? Que si I es igual a 0, la desigualdad anterior sería, ¿cuánto vale aquí? La norma del elemento T0, 2. Por un lado, esto sería 0, ¿verdad? Porque como el operador t es lineal, t de 0 vale 0. Es decir, como t es lineal, esto nos quedaría el elemento 0 y la norma del 0 sería 0. Por otro lado, si cogemos aquí la norma de 0, 1 por el supremo para norma de x 1 igual a 1 de la norma del t de x 2, ¿qué ocurre? Que esto de aquí sale 0, ¿verdad? Entonces, ¿es cierto que 0 es menor o igual que 0? Sí, también es cierto. Por lo tanto, la desigualdad anterior, esta que a priori hemos dicho la estudiamos para i distinto de 0, también es cierta para i igual a 0, ¿verdad? Por lo tanto, hemos obtenido para todo i perteneciente a h1 que la norma del t de i 2 es menor o igual que la norma del i 1 por el supremo para norma de x 1 igual a 1 de la norma del t de x 2. ¿Vale? Eso es lo que tenemos.
Y esto es cierto para todo i perteneciente a H1, ¿verdad? Entonces, este elemento que tenemos aquí, esto es una constante, ¿verdad? Entonces, si esta constante verifica que la norma 2 de TDI es menor o igual que constante por la norma 1, ¿cuál es la mejor constante que podemos colocar ahí? La norma T, ¿verdad? La norma del T es la menor de esas constantes, el ínfimo de ese conjunto, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué sabemos nosotros entonces? Que por definición de la norma del operador T va a ser menor o igual que esta constante que coloquemos aquí, ¿verdad? ¿Que quién sería? Precisamente esa constante sería este supremo para norma del x1 igual a 1 de la norma de nuestro operador T de x, norma 2, ¿cierto? O sea que ya tenemos una primera desigualdad. Ahora, ¿cómo podemos seguir estudiando el resto? Porque quiero estudiar el resto de desigualdades, ¿verdad? Entonces, ya hemos probado en nuestro teorema que la Te norma faltan T, los que no tienen norma 1, ¿no? exactamente, hemos probado de momento que esta norma T es menor o igual que esta norma de aquí. ¿Vale? ¿Y cómo lo estudiamos con el resto? Bueno, pues vamos a ver qué ocurre ahora. Es decir, por otro lado, tenemos que ya hemos probado que la norma T del operador es menor o igual que el supremo para norma de x, 1 igual a 1, de la norma del T x2, ¿vale? Esto ha sido probado antes. Ahora, uno puede decir, bueno, es obvio que si el conjunto de valores lo aumento, ¿verdad? Si en lugar de poner supremo de la norma de t de x en norma 2 sobre aquellos puntos que tengan norma igual a 1, tomo sobre el conjunto que tiene norma menor o igual que 1, ¿qué ocurre con este conjunto de puntos? Que hay más puntos, ¿verdad? Si hay más puntos, es posible que el supremo sea como mayor, ¿verdad? Porque introduzco nuevos puntos que antes no estaban, a lo mejor me da un valor mayor. Por lo tanto, cuando amplío el conjunto, el supremo puede ser mayor o igual, ¿verdad? Aquí es porque el conjunto de los... Bueno, vamos a poner simplemente como conjunto que el conjunto de los x de h1, tal es que la norma del x1 es igual a 1, está contenido en el conjunto de los x pertenecientes a h1, 1, tal es que la norma del x es menor o igual que 1. ¿Vale? Venga, La primera perfecto. norma, ¿por qué has puesto la norma 2 en vez de la...? Es un 1. Vale, Esto, vale. esto es un 1. Eso es un 1, ¿vale? Ah, vale, vale, me Perdón, parecía un perdón, 2, perdón. perdón. A lo mejor me queda muy curvadito. Un 1 ahí. Vale. 1. Norma 1, norma 1. Exactamente. Entonces, ahora ya lo tenemos relacionado con quién. Con este elemento de aquí, ¿verdad? Tengo relación entre estos dos. ¿Vale? ¿Qué me falta? Meter este de aquí. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos meter ese cociente. Hombre, una primera parte que sería. Necesito que aparezca el elemento dividiendo, ¿verdad? Entonces, obviamente, si la norma del x es menor o igual que 1, si yo quiero meter ahora el supremo de norma de t de x en norma 2, fíjate que
la norma del x1 es menor o igual que 1, ¿verdad? O lo que es lo mismo, 1 partido la norma del x1, ¿cómo es? Mayor o igual que 1 partido de 1, ¿verdad? O sea que si yo quiero dividir entonces aquí entre la norma del x1, ¿qué ocurre? Que aquí tenía un 1 multiplicando, 1 es menor o igual, entonces puedo poner aquí un menor o igual, ¿verdad? Para poder dividir entre la norma, ¿qué necesito exigirle a estos conjuntos? Aparte de que la norma del x sea menor o igual que 1, necesito que el x como sea. Distinto de cero. Exactamente. Y ahora, ¿cómo consigo llegar al conjunto que yo necesitaba? Hombre, es que realmente, si quito una restricción, ¿verdad? Si elimino esta restricción, vamos a coger ahora el conjunto de todos los x pertenecientes a h sub 1, tales que la norma x1 es menor o igual que 1 y x es distinto de 0, está contenido en el conjunto de todos los x pertenecientes a h sub 1, donde lo único que exijo es que el x sea distinto de 0. Por lo tanto, esto es menor o igual que el supremo sobre los x distintos de 0 de este cociente norma de t de x, norma de t de x 2 partido la norma del x1, ¿verdad? ¿Hasta ahí bien? Pero Sí. hemos probado antes que la norma de t de x, primer resultado que era muy sencillo con la definición, es como menor o igual que la norma t por la norma x, ¿verdad? Si aplicamos esto a este cociente, esta norma 2 es menor o igual que la norma t por la norma 1. La norma del x con la norma del x se nos cancela, que nos queda la norma t, que es una constante, y el supremo de una constante es la propia constante. Por tanto, esto es menor o igual que ¿quién? Que la norma t, ¿verdad? Ya viene la magia. Al principio de la cadena de desigualdades que teníamos, norma t. Al final de la cadena de desigualdades que hemos conseguido, la norma del operador t. Por lo tanto, todas las desigualdades se convierten automáticamente en igualdades, ¿verdad? Luego, todas las desigualdades se convierten en igualdades. Y ya lo tenemos probado. ¿Vale? ¿Cuál es el ejemplo más sencillo, el mejor que podemos encontrar nosotros sobre operadores lineales? Un ejemplo sencillo sería precisamente, hemos visto que este concepto de operador lineal es el concepto de aplicación lineal de espacio vectorial que nosotros ya conocíamos. La única diferencia es que, bueno, que nuestros espacios vectoriales pueden tener dimensión infinita. Ver el ejemplo sencillo. Y si tienen dimensión finita, ¿qué pasa? Que realmente es algo que ya conocíamos. Es decir, en el caso en el que tengamos una aplicación lineal, un homomorfismo entre espacio vectorial de dimensión finita, tenemos un operador lineal también. Entonces, ejemplo, si V1, V2 son K espacios vectoriales de dimensión finita, entonces toda aplicación lineal
T mayúscula que vaya de V sub 1 en V sub 2 es un operador lineal entre ambos espacios. La pregunta sería, incluso puedo dotar a esos espacios de un producto interno, ¿verdad? Es decir, si además dotamos a V sub 1 y V sub 2 de productos internos, obtenemos que T mayúscula es un operador lineal acotado. De hecho, ¿cuál es o qué es lo guay precisamente de trabajar con espacio vectorial de dimensión finita? Que podemos trabajar con eso, con esa aplicación de forma más sencilla mediante su matriz. En el sentido de que la matriz nos va a proporcionar la misma información a efectos prácticos del comportamiento de los elementos. No son la misma cosa, pero obtenemos la misma información en cuanto a dimensión, base, ecuaciones, etc. Entonces, si llamamos A mayúscula a la matriz de T respecto de bases, o no sé, una base vamos a llamarla B de V sub 1 y B de V sub 2, entonces obtenemos que aquí, depende de cómo de preciso quiera ser uno, con respecto a la norma del operador T, podemos probar que la norma del operador de T es exactamente igual a coger el autovalor lambda de módulo máximo de la matriz A traspuesta conjugada por A, y a todo eso le hacemos la raíz cuadrada. Ahora bien, hay un poquito de abuso de notación en la parte del libro, o cuando queremos probar esto, porque si queremos ser precisos, realmente ¿por qué viene esto? Viene porque nosotros para obtener esto de aquí, ¿qué tendríamos que hacer realmente? Para obtener la norma del operador teníamos que estudiar qué ocurre con el t de x, ¿verdad? Y el t de x, que solemos escribir simplemente, que es lo mismo que hacer a por x, ¿verdad? Y eso es lo que no es del todo exacto, ¿vale? ¿Por qué? Porque la aplicación lineal no me está diciendo que hacer la imagen de x por mi homomorfismo mi aplicación lineal t sea lo mismo que multiplicar la matriz A por el x. Eso no es cierto, eso es un abuso de notación que estamos acostumbrados a escribir. Lo que es cierto es que las coordenadas de la imagen respecto de la base B de V sub 2, es decir, si yo aquí coloco coordenadas respecto de la base B de V2 y aquí coloco coordenadas respecto de la base B de V sub 1, entonces sí que es cierto que esas coordenadas sean lo exactamente iguales. Eso sí, pero es verdad que solemos hacer un abuso de notación y decir, puedo poner coordenadas. Pero que no se nos olvide que esa es realmente la igualdad o la utilidad que tiene la aplicación A para pasar de la aplicación T a la matriz A en su forma matricial. ¿Vale? Que eso es lo único, así por decir, vamos a ser un poquito más precisos. Lo que sí es cierto es que tenemos un muy buen comportamiento
de los espacios vectoriales de dimensión finita. Lo mismo que ya ocurría, por ejemplo, con la mejor aproximación, en el sentido de que siempre que trabajes con espacios vectoriales de dimensión finita, pues tus espacios vectoriales van a ser conjuntos convexos, van a ser completos, si están en espacios de van a ser ceros, les pasa de todo. Aquí igual, oye, es que tengo un operador o una aplicación entre espacios vectoriales de dimensión finita, ¿vale? Pues eso era en realidad algo que llamabas aplicación lineal. Lo que llama operador lineal, vale, es un operador lineal, pero es que además puedes garantizar que tu operador lineal es un operador lineal acotado, porque en la norma obtenemos que justamente multiplicar las matrices, porque a lo mejor no son matrices cuadradas, las multiplicamos para sacar los autovalores y cogemos el autovalor de módulo máximo. Y como estamos trabajando con autovalores, seguro que vamos a encontrar uno que tenga el módulo más grande posible. Y eso va a ser una cantidad finita, por lo tanto vamos a poder encontrar qué ocurre precisamente con ese elemento. La pregunta sería, ¿cuándo pueden fallarme las cosas? ¿Cuándo puede fallarme mi concepto de que el operador que yo estoy definiendo no sea un operador acotado? Vamos a irnos pues, justamente a espacios vectoriales que tengan dimensión infinita. Y vamos a irnos entonces a un operador que es el operador por excelencia, uno con lo que más solemos trabajar, que es el operador derivado. Entonces vamos a irnos a funciones que sean funciones derivables. Venga, pues vamos a ver qué ocurre. Es decir, vamos a coger otro ejemplo y consideremos, por un lado, el espacio, vamos a llamarlo H1 con el punto escalar 1, va a ser nuestro espacio de funciones derivables en el intervalo 0,1. Inicia el intervalo 0,1, inicia el intervalo que te dé la gana, con la norma correspondiente o el punto escalar de L2. Es decir, ahora vamos a ponerlo, nuestro H2 va a tener un producto escalar 2, que va a ser también, vamos a trabajar con funciones continuas únicamente, y vamos a coger exactamente el mismo producto escalar, donde estamos diciendo que el producto escalar de dos funciones f y g se va a definir simplemente como la integral entre 0 y 1 de nuestra f de t por la g de t, todo eso conjugado, diferencial de t. ¿Vale? Y esto es tanto para funciones que estén en C1 como funciones que estén en el conjunto de funciones continuas. ¿De acuerdo? Vamos a coger entonces nuestro operador. Definimos el operador lineal t que vaya de nuestro espacio C1 de 0, 1 en el espacio de funciones continuas C0, 1 dado por t de f se define como la derivada f'. ¿Vale? Obviamente, como cojo un elemento que está en C1, existe la derivada. Y como está en C1, sabemos que la derivada es una función continua. Por lo tanto, la función f' efectivamente está en nuestro espacio de funciones continuas intervalo 0, 1. O sea que esta aplicación T está bien definida entre nuestro espacio C1 y el espacio C. ¿Vale? Que es lineal, es inmediato porque de álgebra de derivadas sabemos perfectamente que la derivada por un producto por escalares o la derivada de una suma se convierte en la suma de derivadas y del producto por escalares. O sea que no hace falta ni que comprobemos esa linealidad de nuestro operador. Entonces, la duda está en ver si efectivamente este operador lineal que ya tenemos definido entre dos espacios vectoriales que tienen dimensión infinita es un operador lineal acotado. Claro, vamos a coger las funciones más sencillas que conocemos. ¿Cuáles son las funciones más sencillas que conocemos? Las funciones polinómicas. Binomios, aparte de las constantes, ¿no? Entonces digo, venga, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a coger polinomios a ver qué ocurre. Es decir, consideremos la sucesión
de funciones f sub n desde n igual a 1 hasta infinito, contenido en nuestro c sub 1, 0, 1, definida por cada f sub n de t va a ser simplemente t elevado a n. Sería para todo n natural. Claro. Entonces, ¿qué ocurre con este elemento? Tengo que comparar la norma de los elementos con la norma de la imagen de esos elementos por mi operador t. ¿Por cuál quieres empezar? ¿Por la norma de los elementos o por la imagen? Por los elementos. Venga, entonces vamos a coger la norma de los Fn, ¿verdad? Como hemos dicho que aquí le ponemos el de este sin un subíndice, pues vamos a poner mejor la norma sin un subíndice. Ah, es cierto que, claro, si no ponemos subíndice aquí, cuando hablemos de la norma del operador, a la norma del operador tampoco le hemos puesto subíndice. Entonces vamos a tener la misma notación, pero son normas distintas. Bueno, ese va a ser nuestro pequeño abuso de notación aquí a lo mejor. Si no, lo que hago es que le pongo un color distinto. Entonces, la norma negra va a ser la norma asociada al producto escalar que tenemos tanto en nuestro espacio de funciones continuas como en nuestro espacio de funciones continuas y derivables, con derivada continua. Truco de siempre. Estudiemos la norma. Vamos a estudiar la norma al cuadrado. ¿De acuerdo? Es lo único, porque la norma sería con la raíz cuadrada de ese producto escalar. Venga, pues ponemos norma al cuadrado. ¿Y esto sería el qué? La integral entre 0 y 1 del módulo de nuestro f sub n de t, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Hombre, a ver, es que como estoy en intervalo 0, 1 y tengo t, no hace falta que pongamos módulo, ¿verdad? Porque es una función real, simplemente integramos entre 0 y 1 la función t elevado a. Si es t elevado a n y le vamos al cuadrado, pues t elevado a 2n, diferencial de t. Hombre, ¿cuánto sale esta integral que es inmediata? Sería t elevado a 2n más 1 dividido entre el 2n más 1. En 0 nos queda 0 y en 1 nos queda, pues simplemente 1 partido 2n más 1, ¿verdad? Esto sería para todo n natural. Venga, ya tenemos la norma de los elementos. Ahora tenemos que calcular la imagen. Es decir, por otro lado, como cuando aplicamos t de f sub n en un elemento t, ¿qué nos quedaría? ¿Cuánto vale la derivada de t elevado a n? Nos quedaría N n por t elevado a menos t 1. elevado a n menos 1 para todo n perteneciente a las naturales y para todo t perteneciente al intervalo 0, 1 tenemos que la norma de este elemento t de fn al cuadrado sería la integral entre 0 y 1 del módulo del t de f sub n de t en módulo al cuadrado diferencial de t. ¿Qué nos queda? Hombre, el n lo elevado al cuadrado lo puedo sacar fuera de la integral, ¿verdad? N al cuadrado por la integral entre 0 y 1. La función que nos quedaría ahora, ¿quién sería? Este t elevado a n menos 1, todo eso elevado al cuadrado, ¿verdad? O sea que nos queda t elevado a 2n menos 2, diferencial de t. Cuando integramos ahora, ¿qué ocurre? Es cierto que en la fracción elevamos a 1, nos quedaría 2n menos 1. En 0 va a valer 0 y en 1 nos queda 1 por este n cuadrado, ¿verdad? ¿Cierto? Es cierto que si queremos ser muy precisos, ahora ¿qué ocurre? Que esto sería con los cuadrados, tenemos las mismas normas, ¿verdad? Y aquí no hay problema en poner las mismas normas porque hemos dicho que tenemos exactamente el mismo producto escalar. Claro, pero yo quiero ver la relación que hay entre esta norma, la norma del TFN y la norma de F sub n.
casi igual, ¿verdad? Porque en verdad uno tiene un 2n menos 1 y otro tiene un 2n más 1. Pero bueno, hay una relación entre 2n más 1 y 2n menos 1. El 2n más 1 es más grande que el 2n menos 1. Luego, si tomamos inverso, uno es más chico. Es decir, obtenemos así que la norma del t del f sub n, eso es exactamente igual a ¿quién? Esto que hemos calculado ha sido la norma al cuadrado. Bueno, pues hacemos la raíz, es decir, la raíz de n al cuadrado nos quedaría n dividido entre la raíz del 2n menos 1. Ahora bien, sabemos que 2n menos 1 es menor o igual que 2n más 1, ¿verdad? Si tomamos raíces, se mantiene la desigualdad, es decir, la raíz de 2n menos 1 es menor o igual que la raíz de 2n más 1. Y si tomamos inverso, ¿qué ocurre con la desigualdad? Que se invierte, ¿verdad? Entonces nos quedaría que esto es mayor o igual que el n partido la raíz de 2n más 1. Que esto lo podemos separar en n por 1 partido la raíz del 2n más 1. ¿Por qué? Porque este 1 partido de la raíz del 2n más 1, ¿quién es en realidad? N por La norma, la la norma, norma pero de... de los f sub n. O sea, por la norma del f sub n. O sea que resulta que, sea cual sea el elemento que hemos encontrado entonces, que Bueno, para tienes este una elemento constante. f sub n, siempre tenemos que la norma del t de f sub n es como mayor o igual que una constante n por la norma del f sub n, ¿verdad? Ujú. ¿Y cuál es el problema? El problema es que tú encuentres uno. Porque dices, bueno, encuentras uno, a lo mejor es otra constante la que tiene que ser mayor, ¿verdad? A lo mejor tú dices, no, es que la norma del t de f sub n es mayor o igual que 7 veces la norma del f sub n. Bueno, vale, pero a lo mejor más adelante es más chica. Y entonces la constante, en lugar de ser 7, tiene que ser 14. No, no, el problema es que conforme vas cambiando la n, ¿qué ocurre con esa constante? Que tu candidato a constante, ¿a dónde se va? Al infinito, ¿verdad? Exacto. Entonces, Ujú. yo no puedo encontrar una constante de modo que, sea cual sea el elemento, siempre puedo decir que la norma sea menor o igual que esa constante. Entonces, no es Mm. posible encontrar una constante t mayor o igual que 0, tal que la norma de tf sea menor o igual que la constante c por la norma de f para toda f que cojamos de nuestro espacio de funciones continuas derivadas y derivada continua de 0, 1. Ya que para f igual a f sub n, eso implicaría que, como tiene que ser c, mayor o igual que n, ¿verdad? Y eso tiene que ocurrir para todo n natural. Entonces, no puedo fijar una constante que sea siempre mayor que cualquier número natural que se me ocurra. ¿Vale? ¿Eso qué implica? Que entonces, ¿qué ocurre con nuestro operador t? Este operador t no... No es acotada. Exactamente. Bueno, pues nos hemos tenido que ir a espacio vectorial de dimensión infinita para encontrar un operador lineal que no sea acotado. ¿Vale? De hecho, los operadores acotados tienen un muy buen comportamiento en esta parte de la asignatura, porque básicamente nosotros no vamos a distinguir entre el comportamiento de acotación o el comportamiento de, como tenemos una aplicación entre espacios, podríamos hablar también de una propiedad adicional que tienen las aplicaciones o las funciones, que es la continuidad de nuestras aplicaciones. Pues resulta que
Para nosotros, acotación y continuidad son exactamente lo mismo. No solo eso, sino que tenemos una propiedad muy fuerte, es que normalmente cuando tú hablas de continuidad a secas de una función o de una aplicación, estamos hablando de continuidad en todos los puntos, ¿verdad? Y porque la función o la aplicación sea continua en un punto, eso no me significa que también lo sea en el resto de puntos. Los operadores lineales sí van a tener ese buen comportamiento. Es suficiente con que haya continuidad en un punto. ¿Cuál va a ser el punto importante? Cero, el origen. Si tú tienes continuidad en el cero, es lo mismo que tener continuidad en todos los puntos de la función. ¿Vale? Es la parte guay. Entonces, vamos a estudiar nuestra equivalencia, nuestro teorema, porque el hecho de que tengamos esta acotación realmente va a ser característico. Es decir, sea nuestro t que va de h sub 1 en h sub 2 un operador lineal entre espacios de Hilbertianos. Entonces, son equivalentes las siguientes afirmaciones. Por un lado, hablar o decir que T sea acotado. Por otro lado, hablar de que T sea continuo. Y cuando hablamos de continuo, hablamos de continuidad en todo H sub 1, ¿verdad? O pedirle simplemente que T sea continuo en un punto concreto. En el origen, ¿cómo le ponemos? X igual a 0, ¿no? Bueno, pues vamos a estudiar entonces esa equivalencia. La equivalencia, podemos hacerlo por sí solo sí, uno implica otro, el otro implica el uno, depende. Entonces, aquí vamos a hacer una cadena de implicaciones. Es decir, demostración. Vamos a realizar un ciclo de implicaciones. Es decir, vamos a tener aquí nuestra implicación 1, la 2, la 3. Vamos a probar que 1 implica 2. Vamos a probar que 2 implica 3. Y vamos a probar que 3 implica 1. Realmente hay únicamente una que no hace falta que estudiemos. De esas tres, ¿cuál es la tonta, por así decirlo? Hombre, del 2 al 3, si es continuo en todas partes, también lo es en el 0. Exactamente, entonces esta dice, mira, es de las pocas veces que en una demostración vamos a poder del tirón trivial. Es decir, no hay que hacerla, porque por definición, si es continua en todo el conjunto de puntos, en particular es continua en uno de ellos, en el cero. Genial. Realmente solo tengo que demostrar dos cosas. Que uno implica dos y que tres implica uno. ¿Cuál quieres hacer primero? ¿Cuál te da más coraje? Del 1 para el 2. ¿Uno implica dos? Venga, entonces Uno. vamos a hacer uno implica dos. Primero, uno implica dos. Entonces, partimos de que T es acotado. Es decir, esto es como siempre, como si estuviésemos en primero de nuevo. Vamos a escribirnos muy bien lo que sabemos y vamos a escribir muy bien lo que queremos probar. A ver si podemos rellenar los huecos intermedios. Aunque estemos ya en tercero o cuarto, mm, funciona así de bien esta parte. Porque es análisis y el análisis es bonito. En el análisis las cosas pasan como tienen que pasar. ¿De acuerdo? Entonces, que T sea acotado, ¿qué significa?
Pues que existe una constante c mayor o igual que 0, tal que la norma del t de x, y si queremos ser muy precisos, pongo norma 2, ¿verdad? La asociada a la imagen es como menor o igual que esa constante c por la norma del x. Y ponemos norma 1, sea cual sea el x que cojamos de h sub 1, ¿verdad? ¿Qué queremos probar? Queremos probar la continuidad, ¿verdad? Entonces, para probar que t es continuo en h sub 1, dado epsilon mayor que 0, queremos encontrar un delta mayor que 0, tal que si tomamos la norma de los elementos, ¿verdad? Aquí ya depende de cómo preciso. Quiero poner que 0 sea menor que la norma del x menos el... ¿Qué quieres poner ahí? No estamos acostumbrados a poner a, ¿no? Mm. Igual. Sea menor que delta, entonces la norma de el t de x tiene menos el t de a, como tiene que ser, menor que Menor epsilon. que Eso es literalmente la definición de continuidad. Da igual que sea una cosa. Es que esto se llama operador entre espacios pre-hilbertianos. Nada. Es una aplicación entre dos conjuntos donde tenemos la norma. Pues se define la continuidad de estas aplicaciones entre espacios pre-hilbertianos como la continuidad entre los espacios con la correspondiente norma. No hay nada nuevo que hacer. Decimos, bueno, pues vamos a estudiar entonces qué ocurre con la norma del t de x menos t de a ver si puedo jugar con ese epsilon y ese delta, ¿verdad? Venga, pues estudiamos entonces qué ocurre con la norma de t de x menos t de a. ¿Qué ocurre? Que T no es una aplicación cualquiera. T es una aplicación lineal entre espacios vectoriales. Entonces, en lugar de poner t de x menos t de a, yo podría poner t aplicado todo ello a x menos a. Y aquí ponemos norma 2, ponemos norma 1, aquí ponemos 2, norma 2. ¿Vale? Ahora bien, t es acotado, ¿verdad? Aparece norma de t aplicada a un elemento. Automáticamente, por ser acotado, ¿qué puedo hacer? Pues aquí poner un menor igual. Y como t Ujú. es acotado, yo puedo decir aquí del tirón pongo mi constante c por la norma de este elemento, que en lugar de ser el x es el x menos a con norma 1, ¿verdad? No pasa nada. Oye, espérate. Es que por hipótesis estoy suponiendo que la norma 1 del x menos a, ¿cómo es? Menor estricto que delta, ¿verdad? Entonces me queda menor estricto que c por delta. Y yo quiero llegar a que eso sea menor que un cierto epsilon. Pues llegado a que es menor que una constante c por delta. Pues una cosa, llama a esto epsilon. O lo que es lo mismo. ¿Cuál es tu constante delta, que es una constante que puede depender de epsilon? Porque se supone que lo que tú fijas es el epsilon y lo que tienes que encontrar es el delta. En la práctica, el modo habitual es proceder al revés. Plantas el delta, buscas el epsilon y luego despejas el cambio. Por lo tanto, si hemos llamado epsilon a c por delta, lo que estoy diciendo es que el delta que debo escoger, ¿cuál es? Justamente epsilon partido por esa constante c. Oye, sea cual sea el epsilon mayor que cero, puedes encontrar un delta que llamas epsilon partido por c, de modo que si la norma del x menos a es menor que delta, entonces la norma del t de x menos t de a es menor que epsilon. Claro. Pues eso qué significa por definición, que mi aplicación Continuo. t mayúscula es justamente continua, así de simple. Y tan solo he utilizado la cotación para quitar el t por el c, la linealidad del operador t y luego la definición de continuidad. ¿Vale? Venga, pues vamos ahora a la siguiente parte. La 2 implica 3, sabemos que es trivial. Vamos a 3 implica 1.
Es decir, ahora 3 implica 1, que significa que tenemos la continuidad en un único punto, en el 0. Es decir, partimos de que t es continua en el origen. Es decir, para todo epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, tal que si la norma... Claro, podríamos poner, a ver, es verdad que puedes poner 0 menor que la norma del x menos 0 es menor que delta, a 1. Entonces, la norma del t de x menos t de 0, en norma 2 eso es menor que epsilon, ¿verdad? Pero en verdad, esta parte de aquí, ¿en qué se convierte? Simplemente en que 0 sea menor que la norma 1 del x menor que delta, ¿verdad? Y esta parte de aquí, ¿en qué se convierte en realidad? Como t es una aplicación lineal, t de 0 tiene que valer 0. O sea que eso es t de x menos t de 0, que vale t de x simplemente, ¿verdad? O sea que estamos diciendo que cada vez que la norma del x sea menor que delta, la norma de la imagen es menor que el epsilon. Vale, y yo quiero probar entonces que mi t está acotado. Lo cual significa que tengo que ser capaz de acotar el elemento t de x en norma, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Para ver que t es acotado, supongamos que partimos de un elemento x distinto de 0. Entonces, uno podría decir, ¿por qué estamos suponiendo que el elemento x tiene que ser distinto de 0? A ver, es que si el elemento es el 0, obviamente tú vas a tener que probar que la norma del t de x es menor o igual que la constante c por la norma del x, ¿verdad? Aquí norma 2, aquí norma 1. Como el elemento x es el elemento 0, la norma del 0 vale 0. La norma del t de 0 vale también 0. ¿Qué constante c puedes colocar ahí? La que te dé la real gana. Cualquier constante positiva cumple que 0 es igual que 0. Vale, ya, a ver, por eso realmente cuando tenemos acotación puedes presuponer siempre que tu elemento x es distinto de 0, porque para ese elemento es para el cual debes encontrar la constante c. Bueno, pues vamos a estudiar entonces la constante c. Es decir, yo quiero estudiar básicamente qué ocurre con la norma del t de x en norma 2. Decimos, es que lo único que puedo hacer es tratar de trabajar con el x y los deltas, ¿verdad? ¿Cómo puedo juntar los x y los deltas? De algún modo que se nos ocurra aquí. Piensa que necesitamos hallar al final esta constante o esta norma 1 del x. Y aquí no veo ningún norma 1 del x. Bueno, haz una cosa. Mete la norma 1 del x. ¿Cómo la metemos? Pues modifica, como el elemento x es no nulo, puedo meter aquí t y poner norma de x 1 dividido entre norma de x 1, ¿verdad? Y todo eso por mi elemento x. Claro, que es verdad que con eso que habríamos conseguido entonces, decir que por la linealidad, esto es lo mismo que saco un norma de x fuera, ¿verdad? Todo eso por la norma del t de x partido norma de x 1, ¿verdad? Claro,
El problema es que el elemento, para poder acotar ahora esta norma, necesito que el elemento que haya dentro de la t tenga una norma que sea como menor que delta, ¿verdad? ¿Y puedo garantizar que la norma del elemento que hay dentro es menor que delta? No, justamente la norma que tienes dentro, ¿cuánto vale? 1, ¿verdad? ¿Y cómo sé yo si 1 es menor que delta o no? Mierda. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a intentar conseguir ese delta también. Venga, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a, igual que hemos metido la norma del x1 que me hacía falta, vamos a mantener nuestra norma del x aquí. Vamos a poner ahora norma del t y vamos a poner un delta partido de delta por lx partido la norma 1 del x. Y todo eso en norma 2. ¿Quién me interesa sacar ahora? Igual que antes he sacado la norma del x multiplicando y la he dejado dividiendo, ahora lo que me interesa es sacar el delta dividiendo y dejar el de este multiplicando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por la unidad tendríamos norma 1 del x partido de delta por la norma del t. ¿Y aquí qué nos quedaría? Delta por x partido norma del x1 y todo eso en norma 2, ¿verdad? Y fíjate, resulta que ahora este elemento que aparece aquí dentro, este elemento tiene norma, ¿cuál? Pues sería norma de delta x partido norma 1 del x, todo eso otra vez en norma 1, que nos quedaría, que es igual a el delta sale fuera. Esta constante dividiendo sale fuera porque es también positiva, ¿verdad? Por la norma del x en norma 1, ¿verdad? ¿Y cuánto vale esto justamente? Delta. Pregunta, ¿delta es menor o igual que delta? Bueno, aquí ya depende de si uno quiere ponerse muy preciso con el menor o el menor igual, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que no pasa nada porque pongamos un menor igual. Entonces decimos, bueno, pues hemos obtenido justamente que tiene una norma que es delta precisamente. Si te afecta mucho, pon delta menos 1 o delta menos un poquito y pone y ya tenemos que eso es menor que el delta, ¿no? Entonces decimos, ah, pues justamente podemos aplicar ahora el qué? La continuidad, ¿verdad? Lo de dentro nos ha quedado un delta, entonces resulta que todo eso, ¿cómo es? Precisamente menor que el delta, ¿verdad? Por lo tanto, aplico la continuidad y si esa norma es menor que el delta, entonces la norma de la imagen, ¿cómo es? Menor que epsilon, lo cual significa que toda esta norma que aparece aquí la puedo acotar por un menor que aparecería norma 1 partido S delta y toda esta norma se va a acotar por un epsilon. ¿Qué hacemos nosotros entonces? A todo este término que aparece aquí, a este epsilon partido por delta, vamos a llamarlo simplemente C mayúscula. Entonces nos va a quedar que esto sería la constante C mayúscula por la norma 1 del X. Oye, ¿hemos encontrado una constante de modo que siempre se tiene? Ah, pues precisamente sí, ¿verdad? Y si hemos encontrado esa constante de modo que esto ocurre para todo x, x distinto de 0 porque también se cumple para, aunque aquí hemos puesto para todo h1 menos el 0, en realidad sabemos que también es cierto en el caso de x igual a 0 porque da igual lo que valga la constante, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué ocurre entonces? Que nuestro operador t, ¿cómo es? Acotado, precisamente, ¿verdad? Entonces, t es acotado. Y tenemos nuestro resultado probado, es decir, que tengo equivalencia entre los distintos elementos. ¿Vale? Lo guay de estos operadores es que realmente no hace falta que estén definidos en todo el conjunto
grande inicial, sino que bajo ciertas condiciones, y esas ciertas condiciones que son, bueno, que en ocasiones, en lugar de trabajar con un espacio pre-hilbertiano, tengo espacios de Hilbert que tienen un mejor comportamiento, que son simplemente espacios completos. Entonces, podemos extender en ocasiones el comportamiento del operador en un conjunto menor a todo el conjunto grande. ¿Qué significa eso? Bueno, pues tenemos un teorema que podemos llamarlo teorema de extensión, que nos dice lo siguiente. Yo le voy a poner de extensión, pero que el teorema no se llama de extensión, pero para hacernos una idea de lo que está ocurriendo, me dice, mira, sea, o vamos a coger H1, un espacio pre-hilbertiano. Y vamos a coger un H2 y esto lo vamos a poner recto para indicar que es un espacio de Hilbert. Es decir, el espacio de llegada H2 va a tener un comportamiento un poquito mejor que el espacio inicial. Entonces, dado un conjunto A contenido en H1, ¿qué queremos de este conjunto? Hombre, ya que estamos trabajando con espacios vectoriales, la idea buena sería, vamos a mantener esa estructura y entonces ese conjunto A quiero que sea un subespacio vectorial. Venga, pues vamos a coger un subespacio vectorial y ahora a efectos topológicos, porque vamos a estudiar continuidad, que es un concepto topológico, porque inicio continuidad dice acotación. Lo que tenemos es que el concepto topológico por excelencia es la densidad de nuestros conjuntos. Topológicamente, el conjunto, y si es denso, es prácticamente igual que el conjunto total. Entonces vamos a coger un subconjunto A que sea un subespacio vectorial, que mantenga esa buena estructura, pero que sea denso en H1. ¿Vale? Bueno, pues si tenemos un T que vaya de A contenido en H1 a H2, porque este comportamiento H2 lineal, que sea nuestro operador lineal, ¿vale? Le vamos a pedir que funcione bien con la continuidad, entonces podemos hablar o bien de operador lineal acotado o bien de operador lineal continuo. Lo mismo es que es lo mismo, ¿vale? Bueno, pues entonces existe un único T. La notación es poner una rayita encima, porque lo que vamos a hacer es pasar del A a todo el espacio H1. H1 a nuestro espacio de Hilbert H2, que sea un operador lineal acotado, tal que cuando nos restringimos al conjunto inicial, es decir, T rayita de X, para todo X que cojamos del conjunto A, coincide precisamente con lo que valía nuestro T de X inicial. ¿Vale? Además, el modo en el que estamos extendiendo se lleva bien con la norma de los operadores, es decir, la norma del operador T rayita coincide con la norma del operador T que teníamos inicialmente. ¿Por qué lo llamamos teorema de extensión? Porque nos está permitiendo construir o trabajar con el operador T rayita no solo en el espacio vectorial denso A, sino en todo el espacio pre-hilbertiano H1 inicial. Y además el modo en el que conseguimos extender esa operación o ese operador T se lleva bien con la norma, porque no estamos haciendo que haya grandes saltos
de la norma de los operadores, sino que mantenemos la misma norma del operador, o sea que a efectos de operador el comportamiento es básicamente el mismo también. Eso solo lo vamos a poder hacer cuando cojamos un conjunto denso y cuando el espacio de llegada sea Eso te iba a preguntar. de Hilbert, que sea un Que por espacio. fuerza el H2 tiene que ser Necesitamos que el Hilbert. H2 sea completo porque el modo en el que lo estamos, que hacemos en la demostración, que es una demostración constructiva, es simplemente partimos de nuestras sucesiones de Cauchy y el modo en el que aproximamos es mediante los límites de esas sucesiones de Cauchy. Pero claro, para que existan esos límites de las sucesiones de Cauchy necesito que nuestro espacio H2 sea completo para poder garantizar esa convergencia de esas sucesiones de Cauchy. ¿De acuerdo? Y con eso terminamos una primera parte de operadores lineales. El próximo día vamos a seguir trabajando, vamos a tener 2 o 3 días de trabajar con operadores lineales y distintas propiedades y aproximaciones de estos operadores. ¿De acuerdo?